Dios Evangelio completo de Santa Cruz del Quiché. Reciban ustedes un cordial saludo de nuestros pastores del Consejo de la Iglesia y nuestro liderazgo en general. En esta ocasión vamos a reflexionar en la palabra del Señor bajo un título bastante interesante que se denomina Una iglesia caminante con agenda diferente. En esta ocasión vamos a utilizar como texto fundamental para esta prédica, amados hermanos, el libro de Mateo, capítulo 5 y el versículo 16, que dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la palabra del Señor. Amados hermanos, estamos ya a fecha 30 de abril del año 2020 y en fecha 15 de marzo inició las restricciones y las demás recomendaciones que el presidente de la República estableció para que nuestro país se resguardara de la pandemia que está afectando a todo el mundo. El señor presidente estableció varias restricciones, determinó ciertas acciones a nivel gubernamental y entre una de ellas, amados hermanos, se estableció la prohibición para que las iglesias se reuniesen presencialmente en nuestros templos. Por supuesto, amados hermanos, que este tipo de actividades son necesarias para el ser humano. El ser humano nació como un ente social que necesita convivir y necesita también esa coexistencia con los demás miembros de sus grupos sociales. Más aún nosotros que somos iglesia, en donde sentimos la necesidad de invocar el nombre del Señor juntos, unidos como iglesia. Sin embargo, nos hemos visto restringidos en esta acción. Por eso es importante que nosotros reflexionemos a estas alturas, cuando llevamos solamente 45 días de restricciones, debemos de reflexionar el papel de esta iglesia caminante que ha cambiado su agenda de trabajo normal. Hemos escuchado múltiples prédicas, múltiples reflexiones dirigidas a la esperanza que debe estar avivando en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, dirigidas también a invocar la oración y la intercesión a nuestro Señor Todopoderoso para que Él sea quien frene el avance de esta enfermedad. Pero también es necesario que como pueblo del Señor también reflexionemos del papel que nosotros realizamos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso en esta ocasión vamos a resumir estos puntos. Primer punto, amados hermanos. La iglesia, desde su constitución natural, tiene una misión. Qué importante, amados hermanos, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de pandemia, reflexionar, primer punto, de que nosotros, usted y yo, somos la iglesia de Cristo Jesús. Imagínense ustedes, tenemos nosotros el privilegio de ser la iglesia del Señor. Y así entonces nosotros encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, una conversación que se inicia entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Le pregunta el Señor Jesucristo a Pedro: ¿quién crees que soy yo? Y responde Pedro: tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dice: Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual fue constituida la iglesia del Señor fue precisamente el Señor Jesucristo. Pedro significa roca, pero el Señor Jesucristo hacía la alusión
a Él como la piedra fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros como iglesia somos la iglesia de la roca viviente que es el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, amados hermanos, en el texto que estamos analizando, está en un panorama, está hablándole a un grupo grande de personas cuando el Señor Jesucristo estaba realizando su ministerio evangelístico, y en el sermón muy famoso que se denomina el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo le habla a las personas, le hace ciertas exhortaciones, y en este apartado muy especial de la palabra del Señor habla de la luz del mundo y le dice al pueblo del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor Jesucristo en este contexto está enseñando, está iniciando la iglesia del Señor Jesucristo y le está diciendo a la iglesia que usted, que yo, que todos los que integramos la iglesia del Señor somos la luz del mundo. Mire qué interesante y qué función tan especial, amado hermano, de la iglesia del Señor Jesucristo, porque nosotros debemos de ser luz para este mundo, luz para este mundo de conflictos y de tinieblas. Punto 1, entonces, resuelto. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, pero somos una iglesia que tiene un propósito determinado. Jesús no iba a fundar, Jesús no iba a establecer una organización de personas si no hubiese tenido un propósito establecido. El propósito de la iglesia, amados hermanos, es la gran comisión, esa gran comisión que fue entregada a sus discípulos y que después es entregada a nosotros para que nosotros seamos esa representación del mensaje de salvación, esa representación del mensaje de luz, esa representación del mensaje de esperanza, del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 19, el Señor Jesucristo entrega la gran comisión a sus discípulos y les pide que vayan y les entrega un mandato diciendo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. La gran comisión de nuestra iglesia es presentar el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo y enseñar a los demás, aquellos que no han conocido la palabra del Señor, sobre las bondades que tiene la palabra del Señor y el amor que es el amor puro de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha sacado de nuestras agendas, de nuestras costumbres y de nuestra área de confort y nos lleva a un lugar diferente mediante esta enfermedad. Por supuesto, amados hermanos, que este confinamiento, esta enfermedad va a causar problemas económicos, va a causar escasez, va a causar problemas que son naturales a este mundo. Sin embargo, amados hermanos, la iglesia también se ha visto arrastrada, ¿verdad?, por esta enfermedad y le ha cambiado la visión, le ha cambiado la planificación. ¿Cuántas iglesias a nivel del mundo, amados hermanos, tenían planificado qué realizar en este año 2020? Pero esta enfermedad, que ha sido un instrumento, pues ha cambiado las agendas de la iglesia. Nosotros tenemos que recordar, amados hermanos, en este cambio, que nosotros como iglesia debemos de adaptarnos como iglesia del Señor Jesucristo a los cambios que se vienen derivados de las consecuencias que va a provocar esta enfermedad mundial. Pero debemos entender tres cosas esenciales. La primera, quiénes somos. Luego, de dónde venimos. Y luego, a dónde vamos. Tres cosas esenciales.
Hermano, hermana, ahí donde usted nos está viendo, ahí donde usted nos está escuchando, reciba la palabra del Señor y en el nombre del Señor yo le digo, usted es de Cristo Jesús. Usted es hijo de Dios, del Altísimo Señor de los ejércitos. Él nos tiene en sus manos. Y en la palabra del Señor, en Isaías capítulo 49 y versículo 16, dice la palabra del Señor: he aquí en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Le hablaba el Señor Jesucristo a la iglesia, le hablaba el Señor Dios a el pueblo de Israel. Hermano, ¿qué mejor posición hay para nosotros que estar en las manos de Dios? En las manos de Dios nosotros vamos a encontrar gozo, tranquilidad, paz y esperanza. Primer punto, que no se nos olvide a los cristianos, amada iglesia, amados hermanos y hermanas, que somos de nuestro Señor Jesucristo, que somos de Dios, que hemos sido sellados por la salvación de nuestras almas por Cristo Jesús. ¿De dónde venimos? Venimos, amados hermanos, de este mundo. ¿Qué es este mundo? Este mundo, amados hermanos, es un lugar determinado en un tiempo específico, que lo que nos ofrece, amados hermanos, es enfermedad, nos ofrece odio, nos ofrece delitos que son atroces y que se han cometido en la actualidad, envidias, guerras, corrupción, hambre, incertidumbre, enfermedades. Esto es lo que nos ofrece este mundo. Sin embargo, en el libro de Juan capítulo 17, versículo 16, dice la palabra del Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En esta oración descrita en este libro, son los labios del Señor Jesucristo que se dirigen en oración a Dios al Padre en intercesión por sus discípulos, pidiendo para ellos esa protección, esa misericordia del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo en esta palabra expresa que sus discípulos y ahora su iglesia no son de este mundo, como tampoco lo era el Señor Jesucristo. Mire, amado hermano, no debemos nosotros confundir nuestra posición como cristiano en este mundo. Si bien nosotros vivimos en este mundo, amados hermanos, nosotros tenemos en la mente, en nuestro corazón y en nuestra alma la certeza de que nosotros vamos a tener una mejor vida en el plan que el Señor Jesucristo le ha presentado a usted, me ha presentado a mí y me ha presentado a la iglesia, porque no somos de este mundo, porque nuestra alma, nuestro espíritu va a estar en otro lugar para adorar por la eternidad a nuestro Dios celestial. Amado hermano, no nos conformemos a este mundo, porque este mundo es pasajero, pero Dios y el amor de Jesucristo no son pasajeros. ¿A dónde vamos, amados hermanos? ¿A dónde vamos? Debemos de estar conscientes en el futuro que se nos presenta como cristianos. En el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo hemos nacido a una vida nueva, una vida de preparación que nos debe de llevar, amados hermanos, a una vida celestial, a una vida con propósito para poder encontrar en algún momento en las nubes a nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá por su iglesia. Amén, amado hermano, porque el Señor Jesucristo va a venir por usted, va a venir por mí, va a venir por sus hijos, va a venir por su familia, porque estamos en constante preparación para encontrar al Señor Jesucristo. No somos de este mundo, amados hermanos, no lo somos. Nuestro conocimiento, nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra preparación debe estar encaminada a ver en aquel día en donde el Señor va a venir por su iglesia.
3 cosas esenciales no debemos de olvidar como cristianos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos, amados hermanos? Porque eso va a hacer que los conflictos de esta enfermedad, que los conflictos que va a generar esta pandemia, esos problemas económicos que se van a generar, pasen a un segundo plano. Porque el primer plano, amado hermano, es la preparación del cristiano. Dios ha cambiado las agendas. Dios ha cambiado las agendas de la iglesia. Nuestra iglesia tenía preparados actos, tenía preparados servicios, tenía preparadas actividades encaminadas a alabar al Señor en nuestros templos. Sin embargo, se han cambiado las agendas. Pero no es la primera vez, amado hermano, que la iglesia del Señor cambia sus agendas, porque en muchos actos de la historia de la Biblia se ha podido demostrar que el Señor, en las manos del Señor, ha estado la evolución de la iglesia. Y este tiempo, amado hermano, constituye un acto de evolución y encaminamiento de nuestro Señor celestial, nuestro Dios Padre celestial. La iglesia está caminando sobre una actividad que no conocía anteriormente. Ha sido llevada de los templos a otros lugares. No tenemos templo donde asistir, pero su casa, su sala, el cuarto, la habitación donde usted está, se ha constituido en el espacio de la iglesia. Porque usted, hermano, usted, hermana, su familia es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que no esté triste, esté contento, esté gozoso, dele gracias a Dios ahí en su casa, porque usted se ha constituido, amado hermano, amada hermana, se ha constituido en el sacerdote, en la sacerdotisa del lugar, de su casa de habitación, de su familia, para orarle y bendecir el nombre del Señor. Es posible que no haya tenido un privilegio en la iglesia hasta que las puertas fueron cerradas, pero ahora el Señor le desafía y le dice: tú vas a ser el sacerdote de tu casa. La palabra del Señor, amados hermanos, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tenemos la responsabilidad nosotros como cristianos, amados hermanos, de dar ejemplo, de dar testimonio y de seguir la comisión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermano, ahí en su espacio, ahí puede ser usted un agente de cambio, un agente de evangelización de la palabra del Señor. Use las redes sociales con sabiduría. Use las redes sociales para dar testimonio del amor del Señor y adáptese a la nueva vida de la iglesia en estos meses. Ustedes han visto, amados hermanos, y a mí me dio gozo ver a nuestros pastores, hermano Marcos Son y hermana Estelita de Son, iniciar ya ese proceso de adaptación en las redes sociales. La iglesia necesita que nosotros nos adaptemos a las herramientas que el Señor Jesucristo ha proveído a su iglesia en este momento, desafiándonos a ser agentes de la evangelización positiva en este momento. Finalmente dice la palabra del Señor en Mateo, versículo 16, que estamos analizando el capítulo 5, para que vean vuestras buenas obras. Amado hermano de la iglesia, nosotros en este momento tan especial, donde existe angustia, donde existe temor y donde existen límites, amados hermanos, tenemos que dar testimonio de nuestro amor. Tenemos que dar testimonio de los frutos del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, cuando usted sienta en su corazón que el Espíritu Santo, que el Señor le ha puesto la necesidad de servirle al prójimo, de proveerle al prójimo, de compartir con el prójimo, pues una comida o una palabra de aliento, hágalo, hermano. Es el Espíritu Santo quien está indicándole a su corazón que debe usted hacer efectivo los frutos del Espíritu del Señor. Porque cuando el Señor pone en usted el fruto del Espíritu del amor,
pues usted va a realizar obras de misericordia, obras de amor para el pueblo del Señor, pero también para aquellos que no tienen la esperanza de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Seamos bendecidos, amados hermanos, para bendecir a la iglesia, pero también para bendecir a nuestro pueblo de Santa Cruz del Quiché y a nuestro departamento. Nuestra iglesia, sabe usted, amado hermano, tiene el ministerio social que está organizando la recepción de alimentos para poder servir a los hermanos que tienen necesidad de nuestra iglesia y también a nuestra sociedad. Comuníquese con ellos, y si el Señor y el Espíritu Santo le hace sentir en su corazón el deseo de servir, sírvale, amado hermano, porque nuestra iglesia está para servir y nuestra iglesia sigue caminando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado hermano, vamos a tomar un par de minutos para orar e interceder en este tiempo que tanto lo necesitamos. Así que ahí donde usted está, en su sala, en el lugar que ha provisto para poder observar y para poder adorar al Señor, incline su rostro y vamos a orar por nuestros hermanos, por nuestra iglesia y por este mundo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento tan especial que nos da, Señor, de podernos dirigir a ti, Padre Santo, de poder, Señor, arrodillarnos, de poder buscar, Señor, en ti, Señor, un respiro, Señor, una palabra de sabiduría, Señor, y sentir en nuestro corazón, Señor, el abrazo de tu amor, el abrazo de tu misericordia en estos tiempos tan difíciles. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú reconfortes, Señor, el corazón, Señor, de las familias, Señor, que a nivel mundial, Señor, que en nuestro país, Padre Santo, han perdido a un ser querido, Señor, por el efecto de esta enfermedad. Te pedimos, Padre Santo, que el enemigo, Señor, ya no, Señor, conquiste las almas, Señor, y la vida, Señor, de los cristianos, Señor, y que seamos protegidos, Señor, por tu unción, Señor, por tus alas protectoras, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por la vida, Señor, y te pedimos, Señor, por la sabiduría, Señor, de nuestro presidente, Señor, de la República, de su equipo de trabajo, Señor, de las autoridades que están interviniendo, Señor, para administrar, Señor, el riesgo, Señor, de la salud, Señor, de nuestra población. Te pedimos que les des sabiduría, que les des entendimiento, Señor, que les des comprensión, Señor, que sobre por todas las cosas entiendan, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre Santo. Oh Padre Celestial, te pedimos, Señor, por los miembros de nuestra iglesia, Señor, que han perdido, Señor, su trabajo, Señor, que han visto disminuidos, Señor, en sus comercios, Señor, los ingresos económicos debido a las restricciones de esta emergencia. Te pedimos, Padre Celestial, que tú proveas, Señor, que tú proveas el alimento esencial en las casas, Señor, de nuestra iglesia, Padre Santo, que des paz, Señor, que des seguridad, Señor, a estos hogares, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, has escuchado, Señor, las miles y miles de oraciones, Señor, has visto, Señor, las miles, Señor, de rodillas que se han postrado, Señor, para interceder por la vida, Señor, de los habitantes de esta tierra. Señor, sana nuestra tierra, perdona, Señor, nuestros pecados, líbranos, Señor, del mal, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre Santo, y permítenos, Señor, pasar esta etapa, Señor, tan difícil, y estar dispuestos, Señor, en el corazón, a servirte, Señor, con mayor entrega, con mayor disposición, Señor, poniendo, Señor, a tu servicio los bienes y las misericordias que tú has entregado a nuestras familias.
En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por la vida, Señor, de nuestros pastores, Marcos Son y Estelita de Son, Señor. Por favor, Señor, cúbrelos, Señor, con tus alas, Señor. Dale, Señor, sanidad, Señor. Protégelos de todo mal, Padre Santo. Por nuestro hermano copastor José Casial, Señor, y su esposa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por ellos, Señor, para que estas dos familias, Señor, administren, Señor, conforme tu corazón y conforme tu propósito, Señor, a nuestra iglesia. En general, Padre Santo, te pedimos por la vida, Señor, de cada uno de los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, en esta ocasión, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, quede en el hogar, Señor. Que la paz del Espíritu Santo reine en ese hogar, Señor. Reconstruya ese hogar, Señor. Reconstruya ese espíritu, Señor, de paz, Señor, de valentía, Señor, y de propósito y de visión, Señor. Prepara el alma, Señor. Prepara el espíritu, Padre Santo, porque es lo más importante del cristiano. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos constantes y sigamos en la programación que la Iglesia de Dios tiene para ustedes. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les estimamos.